días. Buenos días a nuestros hermanos que se encuentran conectados virtualmente. Y vamos a ver qué nos enseña hoy la palabra de Dios. Estamos mirando en la alabanza todo esto del tema del hambre y la sed. Les preguntaba qué era sentir sed, sentir hambre. La pregunta viene ahora es, ¿nosotros hemos sentido hambre? ¿Sí? Todo el tiempo. Siempre vivimos con hambre, siempre vivimos pensando, ya desayunamos hace como una hora, más o menos, y ya estamos pensando que vamos a comer de almuerzo, ¿no? Sí. ¿Sí? Estamos como diciendo, sería como de tal cosa, por eso. Es interesante cuando se habla de hambre y de sed, ¿sí? Digamos que nosotros, dentro, pues, digamos de nuestro aspecto, nuestra expectativa social, de alguna manera u otra podemos satisfacer eso, ¿sí? Pero realmente cuando hablamos de hambre, hablamos de algo mucho más complejo, mucho más extremo, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros tenemos, o sea, digamos, nosotros tenemos ese deseo, exactamente, debemos asociarlo es más a eso, como a ese deseo o ganas de comer. Creo que realmente nosotros no hemos experimentado el sentido de lo que es el hambre, ¿sí? Porque generalmente el hambre es es el cortar el tema de alimentos, el no consumir alimentos por varios días. Inclusive hay datos de la Organización Mundial de la Salud, datos de la UNICEF, datos de la ONU, en donde se dice que el tema de hambre se puede manifestar es cuando uno no ha consumido alimento hasta 5 o 6 días después. O sea, es un tema complejo. Ahora, si nosotros que acabamos de desayunar hace como, no sé, hace como una hora, más o menos, una hora y media, y de alguna manera u otra creo que ya estamos sintiendo como que hambre. No debemos confundirlo. Esos deseos, o sea, el deseo de comer, el deseo digamos, de alimentarnos. Creo que gracias a Dios, nosotros no hemos experimentado eso. No sé si ustedes han visto en la Biblia, han habido épocas durísimas de hambruna, ¿sí? No sé si recuerdan en la época de Abraham, que inclusive Abraham tuvo que irse a Egipto, ¿sí? Porque en donde estaba, o sea, ¿cómo era el tema? O sea, no se conseguía absolutamente nada. O sea, era una hambruna terrible. Lo mismo cuando José estaba en Egipto y a través de estos sueños de Faraón predijo esos 7 años de abundancia y esos 7 años de sequía. ¿Qué pasó en esos 7 años de sequía? Hambre, ¿sí? Jacob y sus hijos, ¿qué tuvieron que hacer? Ir a Egipto, ir hasta Egipto. Y creo que no era cerquita. Eran días de camino. ¿Para qué? Entonces, de alguna u otra manera, esa hambre puede considerarse mucho más compleja, Digamos que nosotros si no comemos por un día o que en la noche no cenamos y eso, al otro día estamos que nos reventamos del hambre, porque no comimos la noche anterior, ¿sí? Pero de alguna u otra manera nosotros nos hemos acostumbrado a eso. Nosotros nos hemos acostumbrado a que de alguna u otra manera haya alimento, ¿sí? Sea poco, sea mucho, pero hay alimento y hemos de alguna u otra manera saciado ese deseo, porque al fin y al cabo eso se convierte en deseo, ¿sí? Cuando se manifiesta el hambre, cuando se manifiesta el tema de sequía, es mucho, mucho más complejo. Y sí. En el que consumimos muchas veces. Me siento ocupada que... Sí, no, y de hecho si lo miramos desde la perspectiva médica, desde la perspectiva de salud, ¿qué nos dice? ¿Sí? Que nosotros debemos comer, obviamente balanceado, ¿no? Obviamente nosotros no es que comamos muy balanceadamente, nosotros generalmente comemos es para llenarnos. Exactamente, pero
La idea es, digamos, comer balanceado. Y ellos hablan, inclusive, ellos, no sé, bueno, antiguamente se hablaba de comer 3 veces al día, ahora se dice que comer hasta 6, 7 veces al día, pero en pequeñas porciones. Bueno, es una perspectiva médica, es algo que se da, pero es común que nosotros, pues, digamos, experimentemos eso. Vamos a ver cómo se manifiesta el hambre y la sed, pero de manera espiritual. No lo vemos desde manera física. En estos días he leído mucho los libros de los profetas, ¿sí? Los profetas mayores, profetas menores. Y es interesante cómo se habla, digamos, de muchas cosas. ¿Cuál era la característica de estos profetas? Estos profetas, los profetas, tanto mayores como menores, estuvieron en la época en donde Israel tenía reyes, ¿sí? Empezó a tener reyes, y ahí empezaron digamos, como a salir los profetas. También cuando el reino se dividió, el reino de Israel, el reino de Judá, también habían profetas inclusive que estaban hacia Israel, profetas que estaban hacia Judá, y también habían profetas que estaban, digamos, como en los dos sitios. Entonces, y una de las características que daban estos profetas era que las noticias que daban no eran muy alentadoras, ¿sí? Generalmente estos profetas daban generalmente juicio al pueblo de Israel. De alguna u otra manera lo condenaban. Y de hecho, era lo que Dios decía, era lo que Dios estaba diciendo a través de ellos, ¿sí? Pero ¿por qué pasaba eso? ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel? ¿Qué pasó en el pueblo de Israel cuando estaba en la época de Reyes, cuando hubo esa división? ¿Qué pasaba con el pueblo? Esclavo. Se rebelaban. Totalmente rebeldes. Era una rebeldía absoluta. Creo que si no estoy mal, el pueblo creo que estuvo de alguna manera, digamos, bien cuando estaba Salomón, e inclusive después de que Salomón empezó a caer, el pueblo empezó a decaer, porque a partir de ahí, a partir de su hijo, fue que empezó la división del reino, ¿sí? Cuando empezó el tema de la división del reino, y ahí empezó a caer todo el pueblo en decadencia. No solamente las 10 tribus de Israel, que de hecho, si miramos dentro de la historia, en las 10 tribus de Israel, cuando se hizo la división del reino, en esas 10 tribus de Israel, cada uno de los reyes y eso, creo que no había ni para hacer un caldo. O sea, totalmente alejados de Dios, totalmente. En el reino de Judá, digamos que habían unos reyes que de alguna u otra manera, pues, hacían lo correcto. No hacían todo, pero de alguna u otra manera estaban. Pero también existían reyes que, pues, obviamente estaban totalmente alejados de Dios. El caso es que el pueblo de Israel estaba en graves dificultades, ¿sí? Estaban totalmente alejados de Dios. ¿Y qué pasaba con estos profetas? Estos profetas emitían juicios contra este pueblo. ¿Qué era lo que decían? Israel a despedir. Israel ya no va a continuar más. Y empezaban a decir muchas cosas, y es lo común ver en estos libros, en los libros de los profetas, cómo lo manifestaban. Y vamos a ver en especial un capítulo. Vamos a ir al libro del profeta Amós. No es muy conocido, pues digamos que generalmente en el tema de los profetas nos centramos en los grandes, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y en estos profetas menores, pues de alguna manera u otra, no lo leemos mucho, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios precisamente acá. Vamos a ir al libro de Amós y vamos a ir al capítulo 8. Amós capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo, no es muy largo, y vamos a ver qué Dios nos enseña en esta mañana. Amós capítulo 8. Dice la palabra de Dios. Voy a permitírmelo leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos
primeramente hasta el 3. Dice, entonces el Señor soberano me mostró otra visión. Esta vez vi una cesta llena de fruta madura. ¿Qué ves, Amós?, me preguntó. Una cesta repleta de fruta madura, contesté. Entonces el Señor dijo, al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. No volveré a demorar su castigo. En aquel día el canto en el templo se convertirá en lamento. Habrá cadáveres tirados por todas partes. Serán llevados fuera de la ciudad en silencio. Yo, el Señor soberano, he hablado. Entonces aquí Dios le está manifestando una visión a Amós, ¿sí? ¿Qué estaba viendo Amós? Un canasto de fruta. Un canasto lleno de fruta madura, ¿sí? Entonces le preguntó Dios, ¿qué ves? ¿Qué ves, Amós? ¿Qué estás viendo? Entonces él dice, es una cesta repleta, un canasto lleno de fruta madura. Dice, al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. Dice aquí en la Reina Valera. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Entonces aquí ya estaba emitiendo un juicio bastante duro. ¿Qué estaba diciendo? Hasta ahí llegó. Le estaba mostrando una canasta de fruta, ¿sí? Una canasta de fruta madura. Una fruta madura es que ya está para consumirla. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Israel ya está listo ¿para qué? Para ser consumido. Dios está listo para ser consumido. Pero ¿qué pasó? Empezó a pasar mucho tiempo. Ustedes saben que Dios de alguna u otra manera, a través de cada uno de estos profetas, estaba diciendo, estaba emitiendo juicio, pero también les decía que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, porque era la única manera. ¿Y qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel? Pues ellos no hacían caso, ellos seguían con sus mismas costumbres, alejados de Dios, y creo que llegó un punto que rebosó. Sabemos que Dios es misericordioso, sabemos que es tardo para la ira, pero llegará un momento en que Dios emitirá juicio, en que Dios va a emitir juicio. Quiero que por favor vayamos por un momento a Romanos, capítulo 2, del 5 al 8. Si algún hermano lo tiene, Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para tu mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ok, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Si se arrepiente, si se arrepiente, se salva el juicio. Ajá, exactamente. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Aquí te está diciendo, atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira, ¿para qué? Para el día de la ira. ¿Sí? Generalmente cuando nosotros estamos alejados de Dios, ¿qué estamos atesorando? Estamos atesorando ira, ¿sí? Estamos atesorando ira. Sabemos que Dios es justo. Dios es justo. Aquí habla, dice, y la de la revelación del justo juicio de Dios, el cual ¿qué? Pagará cada uno conforme a sus obras, ¿sí? ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel iba cometiendo pecado tras pecado, pecado tras pecado, pecado tras pecado, ¿sí? Pero Dios llegó un momento en que dijo, no más, no más, no más. Así como dio la visión de esta fruta madura, entonces dijo, ya llegó el tiempo. ¿Llegó el tiempo de qué? De que
sean consumidos. Esta revelación que estaba en el profeta Amós lo dio hacia el reino de Israel. Sabemos que el reino de Israel, las 10 tribus del norte, fueron atacados por los asirios, ¿sí? Y fue totalmente destruido. De hecho, ellos no volvieron nunca como pueblo, ¿sí? O sea, totalmente destruidos. Y ese era el veredicto de Dios a través de este profeta, del profeta Amós. Y lo vemos aquí en Romanos. En Romanos nos dice que si nosotros no andamos en arrepentimiento, si nosotros no andamos conforme a lo que Dios nos dice, pues ¿qué va a pasar? Dice ahí el versículo 8, pero ira y enojo a los que son, ¿qué? Contenciosos. ¿Qué serán contenciosos? Contender, siempre, estar siempre contenciosos. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mis hermanos, Dios está emitiendo un juicio hacia su pueblo, hacia el pueblo de Israel, y está diciendo ya no más. A través de esa visión de la fruta madura, le está diciendo ya no más. Si seguimos leyendo ahí en el capítulo 8, voy a seguirlo leyendo aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 4, dice, escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o por un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. Ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. La tierra temblará a causa de sus acciones y todos harán duelo. La tierra subirá como el río Nilo en tiempo de inundaciones. Se levantará y volverá a hundirse. Aquí en esta porción, ¿qué está hablando Dios? ¿Qué juicio está emitiendo contra el pueblo? Tiene algo interesante, dice, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado, ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. ¿Qué estaba pasando? Corrupción, ¿sí? De alguna u otra manera, estas personas que de alguna otra manera tenían recursos, ¿qué estaba pasando? ¿Estaba oprimiendo a quién? Y a los pobres. Estaba diciendo acá específicamente que roban al pobre y pisotean al necesitado. ¿Sí? Dice que pesan el grano con ¿qué? Medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. ¿Qué era lo que estaba pasando? Adulterando. No sé si a veces es común mirar y decir, venga, vamos a pesar 1 libra de papa, pero realmente no pesaba eso, pesaba, no sé, 50 gramos menos, 100 gramos menos. Eso era lo que estaba pasando. Dice, pesaban el grano con medidas falsas y lo estafaban. Pero eso, ¿a quién estaba ¿a quién estaba perjudicando? Pues a las personas, al pueblo. Y eso lo estaba viendo Dios, Dice que el grano que venden lo mezclaban con los desechos barridos del piso, ¿sí? De alguna u otra manera estaban engañando, ¿sí? Entonces, ¿qué veíamos? Corrupción, adulteración, engaño. Veíamos que el pueblo de Israel estaba totalmente perdido. Y Dios ya estaba emitiendo el juicio, ¿sí? Dice acá, ahora el Señor ha hecho este juramento, versículo 7, por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. La tierra temblará a causa de sus acciones y todos harán duelo. La tierra subirá como el río Nilo en tiempo de inundaciones, se levantará y volverá a hundirse.
Dice el versículo 9, en aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto. Se vestirán de luto y se raparán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo hubiera muerto. ¿Qué tan amargo será ese día? Mis hermanos, estaba Dios emitiendo este juicio contra el pueblo de Israel, ¿sí? También estaba diciendo que haré que el sol se ponga al mediodía. Ustedes imagínense que estando ahorita y que de un momento a otro empiece a oscurecerse, ¿sí? Bueno, de alguna manera u otra, a través del fenómeno natural, como es un eclipse, se asemeja un poco, pero aquí está emitiendo ese juicio. Dice que convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto, ¿sí? El pueblo de alguna u otra manera estaba, entre comillas, digamos que bien, no le importaba lo que estaba haciendo y de hecho creo que se jactaba de lo que estaba haciendo, pero ahora eso que estaba pasando lo va a transmitir es en lamento, en llanto. Dice que se vestirán de luto y raparán su cabeza en señal de dolor. Ahora, generalmente nosotros cuando atravesamos o cuando estamos en dificultades, generalmente pues digamos que en nuestro ser de alguna u otra manera manifestamos esas señales como de dolor, ¿sí? Que nos está doliendo algo, de que estamos atravesando dificultades. Y pues es como la manera de saber de que estamos mal, ¿sí? De que de alguna u otra manera pues no la estamos pasando bien. Y así era como se estaba manifestando en el pueblo de Israel. Ahora vamos a ir al versículo 11 y es en donde vamos a centrar el tema de la enseñanza. Dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano. Dice, ¿cuándo qué? Enviaré hambre a la tierra. Dice que no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué está diciendo? Dice que se acerca la hora en donde enviaré hambre a la tierra, pero no la hambre que nosotros experimentamos o el deseo que nosotros experimentamos. Dice que será hambre de ¿qué? De oír las palabras del Señor. De oír las palabras del Señor. Mis hermanos, Dios aquí estaba emitiendo un juicio bastante complejo y bastante interesante. De alguna u otra manera, este pueblo estaba de alguna manera jactancioso, estaba enfocado en las cosas materiales, estaba enfocado en todo eso, pero este juicio es muy interesante. Dice, listo, yo voy a enviar hambre a la tierra, pero no el hambre que ustedes conocen, no el hambre de que van, digamos, a saciar a través de los alimentos, sino el hambre de oír las palabras de Dios. ¿Qué podemos pensar en eso? ¿Qué podemos decir sobre eso? De que Dios, al emitir un juicio, de decir, ya no habrá más palabra de Dios. O sea, ¿es como morir? Porque ese es el alimento diario de los espirituales. Nosotros como creyentes tenemos en gran importancia la palabra de Dios, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿sí? Ahora imagínense de este pueblo que de alguna otra manera no tenía como en esa estima la palabra de Dios, ¿sí? Yo creo que uno diría al principio, no, pues, creo que no. No, si vas a escasear la palabra de Dios, pues, no la necesito. Pero realmente es lo que verdaderamente les va a afectar. Dios a través de este juicio está diciendo de que la va a escasear. Recordábamos también en alguna enseñanza anterior cuando estábamos con Samuel Kennedy, que también decía que en ese tiempo que escaseaba, ¿no? Escaseaba, o sea, llegaba un momento, creo que en el que el pueblo no tenía la importancia que debía tener la palabra de Dios y de alguna u otra manera escaseaba, ¿sí?
Aquí Dios está emitiendo este juicio. Dice que no habrán, dice, habrá hambre de oír las palabras de Dios. Dice que la gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra de Dios. Va a llegar un punto en que nosotros vamos a tener esa hambre y esa necesidad de encontrar, de buscar la palabra de Dios. Pero ¿qué va a pasar? No la vamos a hallar. Por ahí estaban colocando, mirando, digamos, en esto, estaban colocando un ejemplo. Decían, bueno, ¿qué pasaría en verdad si no tuviéramos acceso a la Biblia? Que de alguna u otra manera no pudiéramos, obviamente, o digamos que ahorita con el tema del acceso fácil a la información, que de alguna u otra manera no pudiéramos entrar a redes sociales, a YouTube, a escuchar algún tipo de predicaciones, que en verdad no hubiera nada de la palabra de Dios. Lo que pasa es que ya eso uno lo está viendo, que hay muchos países que ya prohíben rotundamente lo que es las cosas de Dios. Yo estaba mirando por allá en China y es terrible, es como las personas no pueden escuchar la palabra de Dios ni nada de eso. Sí, en algunos países de alguna u otra manera hay, digamos, ese tipo de persecución. Y de alguna u otra manera, si nosotros miramos, por ejemplo, estos temas, también es común ver de que no se le da la respectiva importancia, ¿sí? Generalmente cuando uno ve, por ejemplo, temas, digamos, prédicas o alguna cosa, ¿cuántas vistas se tienen? Eso, alguna que, pues, y sí, y también como que también dependiendo de la persona que hable y eso. Pero cuando vemos otro tipo de cosas, ¿sí? Cuando vemos, digamos, todos los temas de youtubers famosos y todo eso, ¿cuántas visitas se ven? Millones de visitas, ¿sí? De alguna u otra manera, lo que más se busca, si uno mira las estadísticas, lo que más se busca en las redes sociales, en los buscadores, Google, ¿qué es lo que más consume la gente? ¿Sí? Entretenimiento, digamos que ese tipo de cosas. Pero cuando se va a lo que es la palabra de Dios, digamos que no hay como ese interés, no hay ese interés. Y a mí me parece muy interesante eso, porque Dios ha de emitir un juicio de que decir, mire, va a escasear la palabra de Dios, ¿sí? A pesar de que ellos creo que no le tenían la importancia, no se tiene la importancia, ¿sí? Yo creo que al emitir ese juicio dirían, pues bueno, no, sin palabra de Dios, qué bien, ¿sí? Pero es interesante, en ese siguiente versículo dice que la gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera en busca de la palabra de Dios, del Señor, pero no la encontrará. O sea, va a haber un anhelo. O sea, en ese momento de que hay escasez de la palabra de Dios, creo que nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente es lo más importante. No sé si hacer, digamos, la analogía o lo que generalmente los dichos populares que uno dice que nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde, ¿sí? Nosotros tenemos acceso fácil a la palabra de Dios, tenemos acceso, tenemos cómo poder realizarlo. Lo que pasa es que muchas veces no le damos la importancia que se debiera a la palabra de Dios, ¿sí? La importancia y el tiempo, porque generalmente nosotros de alguna u otra manera vivimos ocupados, ¿sí? De alguna u otra manera estamos en muchas ocupaciones y no le dedicamos el tiempo. Y eso me pone a analizar y a reflexionar muchísimo sobre eso. Decir, venga, ¿y qué pasaría si verdaderamente no pudiéramos tener ese acceso? En verdad creo que nos daríamos cuenta lo verdaderamente importante que es la palabra de Dios, lo verdaderamente importante y que lo es absolutamente todo, absolutamente todo. Mis hermanos, vayamos por un momento a Juan. Juan capítulo 6, versículo 35. ¿Qué nos dice aquí el Señor Jesús? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Es ¿Mm? el sacerdote.
Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Yo soy el pan de vida. Dice que el que vive No tendrá sed. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo ahí Jesús? Esa es la tranquilidad, que ese juicio no va a afectarnos. Sí, de todas maneras, recordemos lo que nos dice Romanos, ¿sí? Recordemos lo que nos dice Romanos. Dice que Dios está acumulando ira, pero ¿a quiénes? A los contenciosos, ¿sí? A los que de alguna u otra manera no están creyendo, están alejados de Dios. Nosotros como creyentes, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que Él es el pan de vida. De que no importa lo que pase, Él nos va a saciar. Si nosotros damos la verdadera importancia a la palabra de Dios, es lo que realmente nos da. ¿Qué nos puede también decir la palabra de Dios? Vayamos por un momento al Salmo 34 y leamos el versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué nos está diciendo ahí Dios? Todo está solucionado. Dice que los leoncillos se debilitan y tienen hambre. Hagamos la comparación, no sé si han visto Animal Planet, Discovery Channel, digamos todo este tema. Por ejemplo, el tema de las crías. Generalmente las crías que están, ¿qué es lo que más están pidiendo? Comida. ¿A quién nos parecerá? Uno ya grande y también ya sigue lo mismo. Como un león, creo que uno sigue como un leoncillo, que a cada rato está débil y tiene hambre. Entonces estamos débiles y tenemos hambre. Los leoncillos están siempre pidiendo comida. Pero ¿qué dicen? Los que buscan al Señor, ¿qué? Nada les va a faltar. Nada nos va a faltar con Dios. Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Sí? Sabemos y tenemos presente de que a nivel físico vamos a tener necesidades. ¿Sí? Vamos a tener necesidades. ¿Sí? Pero realmente aquí lo estamos transportando a lo espiritual. ¿Sí? Si realmente, o sea, Jesús estaba diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Sí? O sea, literalmente nosotros no podemos ir y comernos a Jesús. ¿Sí? ¿De qué estaba hablando? ¿Sí? A través de las palabras. Sus palabras son vida. ¿Sí? Sus palabras. Él es pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre. Pero, ¿qué clase de hambre estaba refiriéndose? Hambre espiritual. ¿Sí? Y dice que tampoco va a tener sed. No solamente hambre. Esas son nuestras necesidades comunes. Tener hambre, tener sed. Tener sueño y tener hambre. Esas son nuestras necesidades. Pero dicen, no se preocupen, sus necesidades van a ser saciadas. Pero Dios va mucho más allá de lo físico. Va mucho más allá de lo que nosotros experimentamos físicamente, de esos deseos que podemos experimentar. Entonces, Dios nos está diciendo a nosotros, como creyentes, si estamos en comunión con Dios, no nos preocupemos. Jesús es el pan de vida. ¿Sí? Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les falta. Por eso, mis hermanos, debemos estar siempre de la mano con Dios. Ahora, un versículo muy conocido, Romanos 8:35. Hasta lo hemos cantado. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Qué dice Romanos 8:35? Cristo, tribulación, angustia, persecución o hambre, pues no es, o peligro, o espada. Vamos a ver aquí en esta versión. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? ¿Algo nos podrá separar del amor de Dios? Nosotros como creyentes, si estamos con Dios, nada nos va a separar de Él. Absolutamente nada. Independientemente de la necesidad que nosotros estemos experimentando, porque aquí habla de necesidad
física, pero dice que a pesar de eso no nos apartaremos de el amor de Dios. Dice aquí, y vamos a continuar aquí en el libro de Amós, dice el versículo, íbamos en el versículo 12, versículo 13, dice, en aquel día las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra de Dios. Ahora está hablando a jóvenes, dice, en aquel día las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra de Dios. Aquí le está diciendo que no importa qué tan fuerte uno pueda ser o qué tan hermoso uno pueda ser. Vamos a desmayar, sedientos de la palabra de Dios. O sea que no va a importar ni nuestra belleza, ni lo fuerte que nosotros podamos ser, ni lo que nosotros podamos realizar sin la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Desmayados, sedientos por la palabra de Dios. Es interesante cómo Dios está aquí plasmando la necesidad de la palabra de Dios. Al escasear la palabra, al no tener acceso a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a desmayar. No importa lo fuerte que seamos, ¿sí? No importa lo que tengamos, ¿sí? Dios nos está diciendo, no importa qué podamos tener, qué posición social, qué tan hermoso podamos ser, ¿no? Si tengamos belleza, tengamos lo que tengamos, sin la palabra de Dios, no somos nada. Absolutamente nada. Vamos a estar sedientos. Dice el versículo 14, y los que juran por los vergonzosos ídolos de Samaria, los que hacen juramentos en nombre del Dios de Dan y votos en nombre del Dios de Berseba, todos caerán y nunca más se levantarán. ¿Sí? Es interesante este juicio y a través de este profeta lo que está diciendo al pueblo de Israel. Y realmente lo que nosotros nos lleva es verdaderamente a reflexionar sobre qué tan importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Qué tan importante es, qué tan cercanos o qué tan en comunión podemos estar con nuestro Dios. Generalmente nosotros tenemos, bueno, por los diferentes afanes, por las diferentes ocupaciones, ¿sí? De alguna u otra manera, digamos que no le damos en buena medida el tiempo o lo que Dios realmente se merece. Y realmente es de reflexionar realmente qué tan importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque realmente si no hay palabra de Dios, vamos a estar en muchas dificultades, en tremendas dificultades, ¿sí? ¿Sí? Creo que nosotros vemos, y digamos que vemos en la analogía desde la perspectiva física, el tema de lo que es el hambre y la sed, ¿sí? Si físicamente es complejo tener hambre y tener sed, ¿sí? Aunque nosotros no lo hemos manifestado, digamos, de una manera compleja, a como es de verdad, lo que es una hambruna, lo que es una sequía completamente, pero imagínense lo que es eso. Y Dios está haciendo esa analogía, decir, miren, ustedes van a tener hambre y sed de la palabra de Dios, pero no van a hallar. Y es lo que nos lleva a reflexionar y a decir, verdaderamente necesitamos poner en importancia la palabra de Dios. Y a través de estos profetas, al pueblo de Israel lo iban diciendo, se lo iban advirtiendo. Pero ¿qué pasaba? Si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un verdadero de que nuestro corazón en verdad esté alineado con Dios, pues va a ser muy difícil. Creo que es momento de eso. Es momento en verdad de humillarnos delante de Dios, en verdad de decirle a nuestro buen Dios que lo necesitamos, que necesitamos de su palabra, de que a pesar de que la tengamos de pronto en poco, que en verdad podamos saber lo importante que es la palabra de Dios, porque el alimento espiritual es importante. Sabemos que el alimento físico de alguna u otra manera lo necesitamos, pero el alimento espiritual es lo más importante. Lo más importante. Y esa era como la pequeña enseñanza que
que estábamos viendo. He estado leyendo pues estos profetas y pues es muy interesante, hay cosas muy interesantes en el libro de Oseas. El libro de Oseas también es muy interesante con esa analogía en el tema del matrimonio y cómo se ve el tema de la relación con nuestro Dios. Y hay cosas muy interesantes, pero me llamó muchísimo la atención esto, el que Dios llegue y nos diga y nos dé la importancia de lo que es la palabra de Dios. Bueno, nuevamente buenos días para todos mis hermanos. Hace 8 días veíamos una enseñanza que era el corazón. ¿Sí? Y veíamos que habría que cuidar, ¿cierto? Que hay que cuidar el corazón. ¿Y por qué hay que cuidarlo? Porque lo que hay ahí no habla. Porque sí. Correcto. Nosotros guardamos ahí nuestros sentimientos, lo que sentimos, y cómo sería si de pronto a mí me cierran, yo voy en el carro, en la cicla y me cierran y mi reacción, ¿cuál debería ser? Normalmente uno es, digo yo, se me sale la cédula de abasto, ¿sí? Pero eso sería lo correcto. No. ¿Cierto? Entonces, nosotros muchas veces no pensamos antes de hablar, antes de actuar. Nosotros nos dejamos llevar por la situación, por los problemas, por el mal genio. Porque me hicieron, porque usted me hizo, porque yo no le puedo perdonar, porque yo tengo la razón y punto. ¿Sí? Pero esto pasa muy a menudo y muchas veces hasta herimos a aquellas personas que realmente amamos, que están cerca de nosotros, nuestros esposos, esposas, familia, y le decimos cosas que de verdad pueden herir mucho su corazón, ¿sí? Y puede que no sea cierto eso que yo dije, sino que como usted me dijo feo, sí, está bonito, pero entonces yo le digo, mejor dicho, se la volteo y se la enchuquizo y le digo lo peor. Y rato después, pues, ¿qué viene? El sentimiento de arrepentimiento, de culpa, yo me había dicho esto, sí, yo soy feo. Dijimos la verdad. Sí. Porque nosotros en lugar de decir como Correcto. Entonces, ¿por qué pasa esto? Es cuando yo me doy cuenta que realmente no estoy cuidando mi corazón. De que yo vengo acá, me siento, escucho, y en escuchar se queda. Pero yo creo que esto lo experimentamos en el diario vivir, porque realmente, se los digo personalmente, yo antes era de muy mal genio, aún lo soy, pero el Señor me ha ayudado mucho con eso, ¿sí? Antes yo creía tener la razón y era lo que yo dijera y punto, ¿sí? Y muchas otras cosas. Por ejemplo, alguien le decía a uno cualquier cosa, cometía algo que no le gustara a uno y eso ya era problema comprado. ¿Sí? Pero desde que está uno en el Señor, uno ya comprende realmente lo que es cuidar el corazón. Ya uno se le encierran, ya uno ya que respira y es más tranquilo, pero no son las mismas situaciones. Si me dijeron feo, bueno, pues sí, amor, yo soy feo. Y ya, tú eres lindo. Y no lo sé, pero bueno.
pero ya uno de verdad piensa 2 veces para hablar o para actuar. Hoy vamos a ver qué es el amor. Y quiero que me ayuden, así como hace 8 días, buscaré en sus Biblias, por favor, la concordancia de amor. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que siempre hemos hablado, ¿no? Nosotros no podemos ser igual a Él, ¿cierto? Jamás. Él es el único perfecto. Y si fuera por la ley, o sea, ya estaríamos muertos. Pero su amor y su misericordia es tan grande que aquí estamos. ¿Qué más tiene? Apocalipsis 2:4. Pero tengo una cosa contra ti. Ya no tienes el mismo amor que al principio. Cuando nosotros, esto lo vimos hace ya unos días, cuando nosotros perdemos ese primer amor, cuando veníamos a la iglesia con ese fervor, con esas ganas, con esa felicidad de participar, de todo eso, y ya después como que se nos convierte simplemente en una rutina y venimos como por, nos decían las profesoras, como por calentar en pupitre y ya. ¿Qué más tiene? Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Salmo 23:3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Segunda de Juan 1:6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Está muy bien, sí. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grave. Salmo 25:11. Isaías 43:25. Es decir, que vosotros debéis por amor de mí, me acordaré de tus pecados. Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios que guarda sus mandamientos y sus mandamientos no son bravos. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. Correcto. Yo creo que ese mandamiento o ese versículo como uno que leyeron hace un momento, ¿será que nosotros sí amamos? Antes de ser perdonados es imposible. Pues, Amar a Dios es algo que implica una decisión, una voluntad. Es reflexión y compromiso. Es decidir y proyectar el amor que Él nos da a través de nuestro espíritu y de nuestras diarias acciones. Cabe destacar que Dios es amor y que su amor lo demostró a través de su Hijo Jesucristo. Por tanto, amar a Dios es aceptar que Él está en nuestro espíritu y que con Él lo tenemos todo. Entonces, nos damos cuenta que amor encierra una serie de muchos conceptos, de muchas responsabilidades. Es una decisión, es un compromiso, es muchas cosas. Nosotros como papás, con el amor que le tenemos a nuestros hijos,
le perdonamos muchas cosas, ¿sí? Le acolitamos muchas cosas también. Y muchas veces hasta resultamos pagando cosas que no debíamos hacer, pero nos tocó. Hasta faltamos en nuestra misma palabra, porque si usted vuelve a hacer esto, lo castigo. Y vuelve y lo hace, pero nuestro amor hacia ellos es tan grande que no lo hacemos. Bueno, dependiendo del daño. Entonces vemos que amar encierra muchas cosas, muchos aspectos. No solo es un sentimiento, no es solamente sentir algo acá. Es hacer las cosas con ellos. Porque yo puedo decir, yo amo a mi esposa, yo amo a mi hijo, y ya. Pero yo con eso, ¿será que los voy a sustentar? Con eso yo decirles te amo, ya desayunaron, ya almorzaron, ya, no. Sí. Mis responsabilidades como cabeza de hogar están obviamente en suplir un sustento para mi hogar. Esa es una responsabilidad. Acompáñenme por favor a Juan. Juan 13:34. 34. Como mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Gracias. Que nos améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Será que nosotros podemos amar a otras personas como Dios nos ama? Si son mandamientos, ¿por qué lo podemos? Y eso es lo más interesante, que es un mandato. Exacto. Pero entonces, si yo vivo en un conjunto, la primera persona que yo voy a ver a salir o a entrar del conjunto es al guardia de seguridad, ¿cierto? Yo lo respeto unos días, pero vaya a uno respeta a la autoridad, un policía, un profesor, pero vaya, y más cuando no le pasa a uno las materias, cuando le han sacado un parte. Es algo muy difícil, pero es algo que está establecido. Entonces ahí nos damos cuenta de cuánto amamos nosotros a Dios y de cuánto Él nos ama. Dice que hay un versículo que dice, debemos amar a nuestros enemigos. Imagínense. ¿Será que eso sí lo podemos hacer? Correcto. En ese orden de ideas, ¿cómo debe ser ese sentimiento de amor hacia mi compañera sentimental? Porque bueno, yo digo, a mi familia, pues a mis padres los debo amar y los debo respetar, a mis hermanos, aunque hayan discrepancias una que otra vez, pero de mi familia yo los amo, ¿sí? Pero a mi compañera, como si es una persona que en algún momento llegó, se apareció en mi camino y ya, ¿sí? Ahí nos preguntamos y ya. Si ella me faltó el respeto o algo, pues al fin de cabo no es nada mío, usted no es sangre mía ni nada de eso. ¿Será que está bien eso? No. Para entender esto vamos a ir a los principios, dice un amigo mío. Génesis 2, del 21 al 25, por favor. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne
en su lugar. Y de la costilla de Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Gracias. Entonces ahora veo cómo debe ser ese sentimiento hacia mi esposa, si lo comprendo. Ella es una persona que fue hecha por gracia de Dios de una parte mía. Dice que no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban en ese momento? Porque están en lo perfecto. Correcto, porque estaban en lo perfecto. Y cuando nosotros discutimos con mi esposa o cuando sencillamente no, así no haya una discusión en nada, pero hay situaciones que nos llevan a sentir como esa vergüenza. Si yo quiero de pronto formalizarme con ella, Dios dice que hay que presentarla en una iglesia, que yo debo ser la cabeza de ese hogar, pero si yo al momento de decir, venga, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos? Pero si yo voy y la llevo y vivo en una piecita y solamente tengo ahí un colchoncito y un televisor y ya. O sea, ¿será que ella va a pensar, pero usted qué me va a ofrecer? Yo pienso que si nosotros estamos en el amor de Dios, no deberíamos avergonzarnos. Porque es un equipo y una sola carne. Si ella y yo conocemos de Dios y estamos en el amor de Él, así yo no tenga lujos, no tenga plata, no tenga riquezas, no tenga las supercomodidades que de pronto puedan otros tener, a ella no le va a importar, ni a mí me va a importar, ni me va a avergonzar mostrarle, mira, ese es mi televisorcito, esos barrigones, ni nada de eso. Sí, yo tengo dos de eso. Pero me parece muy bonito esto, porque de verdad cuando alguien tiene ese sentimiento de amor por la otra persona y está en Dios, no nos avergüenza. ¿Pero por qué? Porque ya conocemos de Él. Vamos a Hebreos 13. Versículo del 4 al 6. 13. Sí, señor. Del 4 al 6. Hebreos 13. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está el 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces vemos acá que si yo tengo a Dios en mi corazón y creo en Él
no debería avergonzarme empezar ese ciclo con mi pareja, porque él me va a suplir las necesidades que yo tenga. Efesios 5 del 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no las casadas. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Hasta cuándo? Hasta 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Gracias. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, ¿cómo será esto? Estén sujetas. ¿Qué querrá decir esto? Lave, planche, cocine, cuide a los niños. ¿Será que hay alguna responsabilidad? Claro que sí, es cierto. Todos. Vamos a ver qué nos dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Wow. ¿Cómo amaría Cristo a su iglesia? Imaginémonos que se dio la vida por nosotros. Exacto. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad en eso? Pero eso necesita también la esposa tener al Señor en la corazón para realmente aceptar esos designios de Dios. Claro, lo que hablábamos en un principio. Ya cuando nosotros conocemos de Dios, no nos debe avergonzar nada. Sabemos que Él nos va a dar lo que es de su voluntad, lo que necesitamos. Pero esto es un compromiso, una responsabilidad con mi esposa. Y esa responsabilidad es tal cual como lo manda la palabra. Y no es simplemente yo preocuparme por tenerles un sustento alimenticio, una educación para mis hijos, un techo, un bienestar, sino también en tenerles lo principal que es la palabra de Dios. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Perdón, mi hermano. Hasta el 30, por favor. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Gracias. Hay algo muy curioso, qué pena, aquí en el versículo 31, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y esto lo encontramos también ¿en dónde? En Génesis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que desde Génesis hasta Efesios hay empieza y termina un ciclo.
un ciclo en el cual el Señor nos dice lo que debemos hacer, todo este tipo de cosas, ¿sí? Y es curioso porque el tema llamémoslo, el tema del matrimonio es algo muy, muy complejo. Escucha a uno decir muchas cosas. Yo en estos días escuchaba en mi trabajo, un jefe decía, yo no voy a cambiar mi libertad por nada. ¿Sí? Y eso lo escucha, es exacto, la libertad del levantamiento de codo. Y eso lo escucha uno decir en muchas jóvenes, muchas personas, ¿sí? Yo no voy a cambiar mi libertad por nada. A los amigos uno los escucha decir, no, yo que me voy a embalar así, yo ya no puedo. Entonces, aquellas personas que de pronto les gusta, aquellos hombres que les gusta estar picando aquí, picando allá, ¿sí? Exacto. Entonces, se están preocupando del cuadro, pero no del descuadre. ¿Del cuadro por qué? Porque si tuvo ese sentimiento de gusto, de conquistar esa muchacha, entonces tiene que cuadrarse, ¿sí? Pero va con un solo objetivo. Pero no están pensando en el descuadre años después, cuando de verdad quieran tener unos hijos, quieran tener un hogar, cuando ya de pronto decidan tener hijos, entonces ya se van a sentir muy viejos. No, pero es que ya, mire, yo con 30 y pico, 40 y pico años, yo ya que hijos, yo ya, ¿sí? Entonces pensaron en el cuadro, pero no en el descuadre. ¿Mm? Y es difícil esto porque uno cuando ya sienta razón, sienta ya como cabeza y decide organizar su hogar, dice, empezando de que ya de pronto no pueden hasta tener hijos. O los pueden tener, pero no. Espere comprarse el apartamento y hasta que usted tenga su apartamento yo el mío, hasta que usted tenga su carro yo el mío, hasta que usted tenga su carrera yo el mía, hasta que usted tenga... ¿Sí? Pero entonces, no están pensando realmente en lo más importante, que es el amor de Dios. Y es triste también porque de pronto se han presentado situaciones cuando uno tiene su hogar, su esposa, su esposo, y por alguna situación de salud, disculpe que les nombre eso, pero es algo que va a suceder en algún momento, ella o él faltan, alguno de los dos fallece. Si de aquí a mañana mi esposa faltara, yo daría mi vida por tenerla un año más, haberla disfrutado, haberla podido disfrutar. Y ahí sí voy a entrar a valorar lo que no hice o debería haber hecho tiempo. Si faltara mi esposo, daría, yo sé que las esposas sentirían lo mismo.